Empecemos a grabar y veamos si hay alguien más. No. Entonces, ayer habíamos dicho que para que una solución sea amortiguadora, debe tener un ácido débil o una base débil y además una sal que tenga su par conjugado, ¿no es cierto? Entonces, en el primer ejemplo, en el primer ejercicio de práctica propuesto, nos pregunta cuál de las siguientes pares son sistemas amortiguadores o forman soluciones amortiguadoras. Entonces, tenemos el fluoruro de potasio y el ácido fluorhídrico. Luego el bromuro de potasio y el ácido bromhídrico. Y el carbonato de sodio y el carbonato ácido de sodio. ¿Qué me dicen? A ver, déjenme ver. Encuentro yo los voluntarios. ¿Quién no ha escuchado? Stalin Aurea. Está por ahí, cuénteme. La primera, que es del fluoruro de potasio y el ácido fluorhídrico, ¿va a ser un sistema amortiguador? ¿Sí o no y por qué? Stalin, ¿me escucha? O ya se me fue. Stalin está por ahí. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, profe, sí se le escucha. Escucha por lo menos. Stalin, cuéntenos, por lo menos mándame un mensaje por chat para saber que está ahí o no. No, no está ahí. Bueno, parece que Stalin no está ahí, entonces démosle a la sala de espera. A ver, alguien más. Adriana Sandoval. Gracias, Matthew, por la respuesta. Sí, tiene razón. Entonces, Matthew nos dice que la A y la C son pares amortiguadores. Sí, sí. Y la B no sería un par amortiguador. Entonces, Adriana, cuénteme, ¿por qué la primera sí sería un sistema amortiguador? ¿Qué dice Adriana? No, vamos a seguir mientras no me respondan, ¿cierto? Porque yo si no tiene sentido. Profe, Adriana, sí, ajá, profe, sí. le había puesto que no, pero, ¿El primero? ajá, ¿Por qué pero, pensaba que no era un par amortiguador? a ver, tiene que el ácido fluorhídrico es un ácido, no, sí es un ácido débil y tenemos la sal que es el fluoruro de potasio Ujú, exactamente, y cierto. tiene su base conjugada. No, sí es, profe. Sí es, no es cierto, porque el Ujú. ácido fluorhídrico es un ácido débil y la sal tiene
el ion conjugado, ¿cierto? Tiene la base conjugada de ese ácido débil. Entonces sí va a funcionar como un sistema amortiguador. Muchas gracias. A ver, Richard, ¿me puede contar por qué la B no sería un sistema amortiguador? Sí, a ver, el AVE no es porque el ácido bromídico es un ácido fuerte. Ujú, exactamente. Entonces, el bromuro de ese ácido, de esa sal que tenemos aquí, ¿cierto? Este ácido bromídrico se va a romper completamente y el bromuro no va a poder reaccionar con el ácido que le pongamos para formar nuevamente ácido bromídrico. Entonces no va a poder funcionar como sistema amortiguador. Y Gabriel, ayúdeme en el tercero, en el C. ¿Cuál estaría actuando como ácido débil y cuál sería la base conjugada de ese ácido débil? El ácido débil sería el carbonato ácido de sodio. Ajá, sí, sería el carbonato ácido. Está muy bien. Sí, y la base conjugada, No sé cuál es el nombre, pero sería el HCO3 menos, creo que es, o más. no, este sería el ácido y este estaría actuando como base conjugada. Muchas gracias. ¿Por qué? Entonces aquí tenemos en verdad dos sales. Si ven que aquí tenemos en el tercer sistema, tenemos el carbonato de sodio, que es una sal, y no puedo escribir, ¿cierto? Tenemos este, y este es un ion positivo y un ion negativo, ¿no es cierto? Entonces, como es una sal, cuando le ponemos en agua, vamos a tener dos sodios y un carbonato, ¿sí? Y tenemos también esta otra sal, que es el carbonato ácido de sodio o el bicarbonato de sodio. Y esta es otra sal que cuando le ponemos en agua va a tener este ion sodio con carga positiva. Y además de eso el otro ion va a ser el carbonato ácido. Aquí es -2 y abajo es -1. Sí, entonces estas dos sales dejan salir estos dos iones. Y este carbonato ácido va a actuar como ácido y la base conjugada de ese va a ser este carbonato. ¿Sí? Déjenme le admito. Entonces, tenemos, por eso estos dos va a ser un sistema amortiguador. ¿Y qué? ¿Y Ay, cuál, Mariana? ya le borro. No se Pero, preocupe que le... ya. Perdón, profe. Digamos, cuando me dicen que yo tengo una disolución y tengo ya dos compuestos. En este caso, el Na a la más sería el ion. Tienen el ion común, ¿verdad? Este sería el ion común. Ya, Pero sí, aquí tenemos, este es un ion similar, y el mismo ion, ¿cierto? El sodio, pero acuérdese que el sodio no vuelve a reaccionar con el agua. Entonces, no va a producir este efecto del ion común que lo que hacía es disminuir la ionización del compuesto. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cuál es el ion común? Aquí lo que vamos a tener es este carbonato ácido que va a actuar como ácido, ¿cierto? Como es ácido, cede un protón más y además tiene el carbonato. Sí, entonces aquí tenemos
un ion positivo y un ion negativo. Y entonces el ion común de este compuesto va a ser este carbonato de acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace ese carbonato? Entonces vamos a tener una concentración inicial de carbonato de hidrógeno o carbonato ácido, ¿cierto? Y vamos a tener también una concentración inicial de ion carbonato, ¿cierto? Este I viene de esta sal, del carbonato ácido, y esta Y de acá viene de esta otra sal. Entonces, ese carbonato actúa como ion común, ¿cierto? Lo que va a hacer es, va a evitar o va a disminuir la ionización de este carbonato ácido. ¿Y por qué funciona como un sistema amortiguador? Porque en este caso, si ponemos un ácido fuerte, por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿cierto? Que en solución tenemos esto. Este ion hidrógeno va a poder reaccionar con este carbonato de acá, que es la base. Y si ponemos una base fuerte, por ejemplo, el mismo hidróxido de sodio. Sí, aquí vamos a tener ion sodio y vamos a tener OH. ¿Sí? Este OH, en cambio, va a reaccionar con el ácido, que es, en este caso sería el carbonato ácido, y se va a neutralizar. Entonces, por eso es un sistema amortiguador. Aunque tenemos bastantes iones sodio, ¿cierto? Tenemos el sodio que viene de la primera sal, el sodio que viene de la segunda sal, y el sodio que vendría de este hidróxido de sodio que también ponemos. Ese sodio no cumple el papel de este ion común, ¿cierto? Porque si ven, este sodio viene de reacciones que van en un solo sentido, de izquierda a derecha. Entonces no puede volver a combinarse con el anión para formar el otro compuesto. Sí, Diana, no sé si con eso quedó un poco más claro. Creo que sí, profe. Entonces eso quiere decir que cuando estoy en el equilibrio, ahí sí puede haber un ion en común. Eso es lo que le entendí. ¿Cuándo? ¿Me puedes repetir su pregunta? Sí, cuando tengo una reacción, por ejemplo, en equilibrio y le aumento otra disolución. Eso le entendí, profe. Ajá, exactamente, cuando tiene una solución o un compuesto que alcanza el equilibrio, por ejemplo, el carbonato ácido, ¿cierto? Entonces, este es un ácido débil que va a tener un equilibrio, ¿cierto? Cuando se igualan las velocidades de izquierda a derecha, vamos a tener estos compuestos. Entonces, aquí si tenemos este ion ya presente, entonces o se modifica la concentración de ese ion, o también podría ser de este ion, de cualquiera de los dos iones. El equilibrio se rompe y el equilibrio se va a la izquierda, ¿no es cierto? Pero en cambio, cuando otro, por ejemplo, el ácido fluorhídrico, ¿cierto? Esta sustancia también en el equilibrio vamos a tener los tres compuestos. Si se modifica la concentración de alguno de esos compuestos, por ejemplo, si aumenta la concentración de alguno de estos iones, entonces el equilibrio se va a mover a la izquierda. Eso es lo que nos decía el principio de Le Chatelier. Pero en cambio, si tenemos esta reacción, ¿cierto? Que no tiene un equilibrio, que solo va de izquierda a derecha, y al final de esa reacción vamos a tener solo sodio y OH. En este caso, si sube la concentración de este sodio, ese equilibrio no se altera,
¿cierto? O esa concentración del sodio que sube no va a cambiar. ¿Por qué? Porque esta reacción no es un equilibrio y no puede no puede moverse de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces es justo lo que usted dice. Para que exista este efecto del ion común, tiene que la reacción darse en los dos sentidos. Gracias, Inge. Gracias a usted por la pregunta. Sí, entonces, lo que pasa con este ácido bromídrico, por ejemplo, es que este ácido bromídrico como es un ácido fuerte, solo se da de izquierda a derecha. ¿Cierto? Entonces, si aquí ponemos, por ejemplo, una base, ¿cierto? Es decir, una base fuerte NaOH. ¿Cierto? Este OH ya no podría neutralizarse con esto, porque en el equilibrio ya no vamos a tener ácido bromídrico. ¿Sí? Bueno, aquí este OH sí podría neutralizarse con este hidrógeno, en cambio, pero no va a poder formar ácido bromídrico. Pero eso veremos cuando vemos reacciones de neutralización. Y luego si ponemos un ácido, por ejemplo, el ácido clorhídrico, le aumentamos a esta solución que tenía ácido bromídrico. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que en un sistema amortiguador no debería cambiar el pH de la solución? Porque si ponemos un ácido fuerte, este hidrógeno se neutraliza con la base conjugada. Pero en este caso, este protón del ácido clorhídrico no puede reaccionar con el bromo para formar ácido bromídrico, porque el ácido bromídrico se ioniza al 100% en solución, ¿cierto? Entonces no puede darse la reacción inversa de derecha a izquierda. Entonces, por eso este no es una solución amortiguadora. Veamos la siguiente. Y también teníamos que ver cómo les fue con esta. Uy, ¿dónde estamos? Con este ejercicio de acá. ¿Cuál es el pH de un sistema amortiguador formado con amoníaco y cloruro de amonio? Si primero les pregunta cuál es el pH solo cuando tengo esos dos compuestos. Sí, amoníaco y cloruro de amonio. Y encontrar eso es súper fácil, ¿cierto? Pueden emplear solo la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Logaritmo de la base, en este caso, sería del amoníaco sobre el ácido conjugado. Sí, necesitaríamos la constante del amonio. No sé si alguien calculó esto. ¿O tuvieron algún problema? No, vamos a asumir que calcularon entonces. Dividido para 1.8 por 10 a la menos 5 más logaritmo de la base que sería 0.3 dividido para el ácido que sería 0.36 y el pH sale 9.17. 9.18 si le
aproximar. Sí, ahora, ¿qué pasa si se añade 20 mililitros de hidróxido de sodio 0,05 molar a 80 mililitros de esa disolución amortiguadora? Ahora sí, ¿quién me cuenta? A cambio de una décima, una de las últimas décimas. A ver, ¿quién me dijo yo? Daniela. Ya me va a dar el examen en este caso usted. A ver, cuéntenos. Ya, a ver, Inge. Primero, bueno, sí, primero calculé la concentración del equilibrio, 9.1726. Luego analicé la sal, que en este caso, bueno, lo que estamos agregando, el hidróxido de sodio. Transformé todas esas concentraciones a moles para trabajar en moles y sí, las moles que van a reaccionar o que se van a añadir a esa disolución de sodio, del ion sodio, en este caso va a ser, perdón, del ion OH, en este caso va a ser 0.001. 0,01 moles. Ajá, moles. ¿Ya? Ya, en la reacción de neutralización tenemos que en un inicio las moles del ion NH4 van a ser 0.0288. A ver, de una vez, entonces NH4 tiene 0.0200. 88. 188 moles. Y del NH3, ¿cuántas moles tiene? 0.024. Sí, con esas moles empieza entonces. Luego hace la reacción y ¿qué tiene en la reacción? NH4 más el ion OH, eso me da NH3, amoníaco, NH3 y agua. Ya. Gracias. En el inicio, las moles que ya le di, y en el cambio se va, la reacción está hacia la derecha, entonces sería en el NH4 más menos 0.01, igual en el ion OH. Y en el amoníaco le agregamos 0.01 moles. Y en el equilibrio, bueno, sí, en moles en el equilibrio. 288, 0,001 y 0.024. ¿No es cierto? Esto es en el inicio. Ahora es bien importante lo que usted dice. Acuérdense que esto solo es la reacción de neutralización, entonces solo va de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Aquí todavía no hay ningún equilibrio. Entonces, ¿cuánto reacciona? 0.001 de mol. 0.001. Porque sí, esas eran las moles del ion OH. Entonces aquí se da esta reacción. Espérenme un ratito, vuelvo a... Aquí se da la reacción. Entonces, este es el reactivo limitante, ¿no es cierto? El OH, porque tengo bien poco de este OH, entonces el reactivo limitante me dice cuánto es lo que va a reaccionar. Uno y más 0,001. Y al final de esta reacción tengo 0,0078. Ay, perdón, 278. 278 moles de NH4, 0 y 0,023 moles de NH3. ¿No es cierto? Y con eso puedo calcular el nuevo equilibrio. ¿Qué hizo usted? ¿Calculó las concentraciones y luego el equilibrio o utilizó la ecuación? La ecuación.
¿Y Solo la cuánto le ecuación. salió el pH con esa ecuación? A ver, veamos. Mm. Entonces la ecuación sería pH es igual menos menos logaritmos de logaritmo de 5.6 por 10 a la menos 10 6 por más 10 a la menos 10. Esa es la constante del de las amonio. ajá, Ajá, más logaritmo. logaritmo de... Bueno, además de esas moles teníamos que dividirle para la cantidad de volumen que final. En Ajá, este caso eran 100 mililitros, 0.1 litros. Entonces sería más logaritmo de 0.25 sobre... Bueno, igual se simplificaban te cancelan, ¿no es cierto? los Y me ajá, quedan 0.25, 0,023. 25, ahí se sumaba. Era 0.024 más Ah, 0.3. tiene razón, 24 más 1 es 25. Y Entonces sobre 0,025 y dividido para 0,0278. ¿Y el nuevo pH le salió? 9.205. pH es igual a 9,21, pongamos. Sí, subió un poquito el pH. Muchas gracias, Daniela. Déjeme asegurarme que sí. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto de soluciones amortiguadoras? ¿Está claro qué pasa cuando pongo, aquí vimos qué pasa cuando pongo una base? Puedo poner también un ácido fuerte. Ahora, ¿de qué depende la fuerza de ese sistema amortiguador? Va a depender de cuántas moles tengo, tanto del ácido como de la base que tengo en mi sistema, ¿cierto? Para neutralizar el ácido fuerte o la base fuerte que voy a poner. Mientras más moles tenga, ese sistema amortiguador va a ser más fuerte, ¿cierto? Porque va a poder neutralizar una cantidad mayor de base fuerte o de ácido fuerte que ponga. Por ejemplo, aquí, el hidróxido de sodio que puse 0,01 moles reacciona con el ácido. Entonces, tiene suficiente para reaccionar. ¿Hasta cuándo va a ser un sistema amortiguador? Hasta que se nos agote todo este ácido con el que podría reaccionar. ¿No es cierto? El momento que se nos agota este NH4 en la neutralización, entonces ahí eso ya no va a dejar de ser un sistema amortiguador. ¿Cierto? Entonces, mientras mayor sea la cantidad de moles que tiene esa solución de NH4, va a poder neutralizar más base. Entonces yo podría poner hasta 0,028 moles de base fuerte que van a poder ser neutralizados con el NH4. ¿Sí? Se va a modificar un poco más el pH, pero no va a variar tan drásticamente como que solo tuviera la base fuerte. Y lo mismo para el ácido, ¿no es cierto? Si yo aquí pondría un ácido fuerte, como por ejemplo uno que no le usamos mucho, el ácido nítrico. No hemos hecho muchos ejercicios, ¿cierto? Este es un ácido fuerte. ¿Y hasta cuánto ácido nítrico vamos a poder poner en este sistema sin que varíe significativamente el pH? Va a depender de cuánta base yo tenga, ¿cierto? Porque acuérdense que este ácido, este protón que viene de este ácido, va a ser neutralizado con esta base, ¿cierto? Este protón va a unirse a esta base para formar NH4. Entonces, ¿hasta cuánto podría poner yo? Va a depender de estas moles que yo tengo aquí para neutralizarle a ese HNO3. Entonces, podría poner hasta 0.0
24 moles, un poco menos de eso. ¿No es cierto? Para que todavía exista esto del ion común, pero si una vez que se termina este NH3 y si todavía tengo ácido fuerte sin neutralizar, entonces ahí sí el pH de esa solución va a bajar bastante por ese ácido nítrico que todavía me sobra sin neutralizar. Sí, y esto va a ser más claro cuando hablemos también de valoraciones, tal vez hoy en la segunda mitad. Entonces, por lo pronto, hemos visto cómo funciona este sistema amortiguador. Y yo les había dicho que, bueno, ahora solo empezamos con las concentraciones ya de los compuestos de un sistema amortiguador, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, nos dijeron, ¿qué nos decían? En este caso nos decían que nuestro sistema amortiguador está formado de un NH3 0.3 molar y de cloruro de amonio 0.36 molar. Y nosotros calculábamos el pH de esto y el pH de ese sistema que me han dado ahí. ¿Cierto? Va a ser, habíamos dicho que era 9.17 me parece, o 9.16, ¿sí? Pero ahora veamos cómo podemos hacer para encontrar o para obtener una solución amortiguadora de un pH dado. Sí, por ejemplo, si yo quiero encontrar una solución amortiguadora de pH 5 o de pH 6 o de pH 8 o de pH, bueno, 9, por ejemplo, yo sé que podría utilizar ahí amoníaco y una sal de amonio. Entonces, ¿cómo hago yo para saber qué compuestos debería mezclar y en qué proporción para obtener una solución de un pH dado? Sí, y en verdad es súper fácil. Veamos. Entonces partimos de esta ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿cierto? Y lo que hacemos es, hacemos que logaritmo de la relación entre la base y el ácido sea similar a 0. Es decir, para que yo obtenga esto, bueno, vamos a buscar la relación en donde se aproxime que esta base conjugada tenga la misma cantidad o la misma concentración que el ácido conjugado, ¿cierto? Ahí si esas tienen la misma concentración, se cancelarían, tendría logaritmo de 1 y logaritmo de 1 es 0. ¿Sí? Entonces nosotros asumimos que el logaritmo de esa relación va a ser 0 o cercano a 0. Sí, entonces en ese caso nos quedaría que pH de la solución va a ser igual a pKa. Entonces nosotros reemplazamos el pH que nosotros querramos en esa solución, ¿cierto? Por ejemplo, yo quiero una solución que tenga un pH de 9. Sí, entonces 9 va a ser igual a pK, ¿cierto? Déjenme pongo un poco más arriba. Entonces, yo primero me fijo el pH que yo quiero, digamos que es 9. Entonces, 9 va a ser igual a pKa, ¿no es cierto? Entonces, 9 sería igual, este pKa era menos logaritmo de la constante del ácido. Sí, y despejamos de esta constante del ácido. Entonces, en este caso,
Esta constante del ácido va a ser igual a 10 a la menos 9. ¿No es cierto? En este caso va a ser 10 elevado a la menos 9. Va a ser 1 por 10 a la menos 9. Sí. Y entonces, en toda nuestra lista de ácidos o de bases, buscamos algún compuesto cuya constante del ácido sea cercano, lo más cercano posible a esta constante ácida, es decir, a 1 por 10 a la menos 9. Sí, entonces, por ejemplo, nosotros vamos, déjenme ver por eso, aquí, ¿cierto? Aquí tenemos nuestro libro y vamos a la tabla. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos algunas tablas? Tenemos la tabla donde están las constantes del ácido, de los ácidos, que eran la 15.3. Entonces aquí podríamos buscar una constante que sea cercana a 1 por 10 a la menos 9. ¿Se acuerdan que nosotros a la menos 9 era así, no es cierto? Entonces podríamos tal vez utilizar esta de acá. Acuérdense que los ácidos son estos en este caso, ¿cierto? Tal vez el más cercano sería este 1.3 por 10 a la menos 10. Si veamos qué tan diferente está. Entonces, cuando tenemos una constante del ácido de 1.3 por 10 a la menos 10, el pKa, ¿cuánto sería? Menos logaritmo de 1.3 por 10 a la menos 10. Me da 9.8. Sí, está cercano al 9 que nosotros queríamos. ¿Se acuerdan que nosotros queríamos que pH sea igual a pKa? Sí, habíamos dicho que nuestro pH es 9. Entonces, cuando nosotros utilizamos este ácido fenol y la base conjugada, ¿cierto? Una sal con esta base conjugada, tal vez podríamos llegar a este pH de 9. Sí, el pKa está bastante cercano. Ya vamos a ver por qué eso es importante. Entonces, además de estos ácidos, nosotros tenemos las bases. ¿Dónde está esta tabla? Aquí. ¿Cierto? Aquí tenemos algunas bases y tenemos los ácidos conjugados de estas bases. ¿Cierto? Estos también son ácidos. Entonces, alguna de estas constantes, veamos si se acercan al 1 por 10 a la menos 9. Sí, la más cercana también es de esta constante del NH4, ¿cierto? La Ka es 5,6 por 10 a la menos 10 y el pKa va a ser igual menos logaritmo de 5.6 por 10 a la menos 10. Va a ser 9,25. Sí. Entonces, este está más cercano al 10. Perdón, al 9 que el que habíamos visto hace un rato. ¿Cierto? Entonces, yo podría usar una solución que tenga NH3 y NH4 para alcanzar una solución amortiguadora que tenga pH de 9. ¿Cierto? pH tiene que ser lo más cercano al pKa. Además, veamos, tenemos también estos otros
los ácidos polipróticos. ¿Cierto? Si ven aquí tengo más constantes ácidas, más Ka. Entonces, igual uno que se acerque al 1 por 10 a la menos 9. No me parece que los otros de 9,5 por 10 a la menos 8, tal vez este. El ácido sulfídrico. Sí, tal vez este también podría ser. ¿Cierto? Entonces veamos cuál sería el pKa de esto. Sería menos logaritmo de 9,5 por 10 a la menos 8. No, está bastante lejos. Porque me da 7. Este me da 7,02. Sí, entonces de este, por ejemplo, esta combinación de ácido sulfídrico con sulfuro ácido me serviría para hacer una solución amortiguadora que tenga un pH cercano a 7. Sí, entonces habíamos quedado en que podríamos usar el amoníaco y el amonio o el fenol, me parece que era. ¿No es cierto? Entonces veamos qué es lo que nos pasaría con el amoníaco y el amonio. ¿Cómo encontraríamos nuestra solución amortiguadora? Entonces yo quiero una solución que tenga un pH de 9. Entonces, habíamos visto que cuando tengo este NH3, NH4, alcanzo un pH cercano. ¿Cómo sé eso? Porque la constante de este ácido que era 5, ¿cuánto es? 5 puntos, déjenme ver. 5.6 por 10 a la menos 10. Gracias, 5,6 por 10 a la menos 10, ¿cierto? Si le saco el pKa, a esto me sale menos logaritmo de 5,6 por 10 a la menos 10. Me sale 9,25. Sí, entonces eso está bastante cercano al 9. Sí, así yo sé que puedo utilizar esa combinación. Ahora, exactamente en qué concentraciones. Entonces, yo parto de la ecuación esta de Henderson-Hasselbalch. pKa. Ay, espérenme que me acomodo mejor aquí. Déjenme ver si no escribo bien. Ya, entonces pH es igual pH, espero que sí estén viendo eso. pH es igual a pKa más logaritmo de la concentración de la base, perdón, la base conjugada o la base sobre el ácido, ¿no es cierto? Entonces, habíamos dicho que queremos un pH de 9 y que vamos a utilizar un compuesto que tenga NH3 o el amoníaco y una sal que tenga amonio en su composición. ¿Cierto? Entonces, el pKa sería menos logaritmo de 5,6 por 10 a la menos 10. ¿No es cierto? Que es la constante
del ion amonio. Pero ahora esto ya vamos a encontrar cuál tiene que ser esa relación de la base, que sería el NH3 sobre la concentración del ácido, que en este caso sería el NH4, que va a venir de alguna sal que tiene amonio, ¿cierto? Por ejemplo, el cloruro de amonio. Entonces, despejamos cuánto nos saldría esta relación NH3-NH4. ¿Cierto? Habíamos dicho que este menos logaritmo de 5,6 por 10 a la menos 10 me daba 9,25. Más logaritmo de NH3 sobre NH4, concentraciones, ¿no es cierto? Entonces despejamos, ¿cierto? 9 menos 9,25 me quedaría menos 0,25. Es igual al logaritmo de la concentración de NH3 sobre NH4. Y despejo esta relación de NH3 sobre NH4. Y esto me quedaría 10 a la menos 0,25. ¿No es cierto? Entonces, la concentración, la relación entre este NH3 y la sal que tiene el amonio va a ser 0,56 o 0,562. ¿Qué quiere decir esto? Que para preparar una solución amortiguadora de pH 9, yo puedo utilizar, ¿cierto? Amoníaco y una sal de amonio, y la relación entre las dos concentraciones tiene que ser 0,56. Sí, y yo escojo las concentraciones que quiero poner en esa solución. Siempre y cuando la relación sea 0,56, voy a obtener una solución de pH 9. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Me quedaría que NH3 es igual a 0,56 NH4. Ahora este NH4 tiene que venir de una sal. Pero eso veamos luego. Entonces, por ejemplo, yo decido que la concentración de este NH4 va a ser 1 molar. Sí, es decir, voy a poner 1 mol de la sal que tiene el NH4 por cada litro de solución. Entonces, la concentración de este NH3 va a ser 1 molar por 0,56. ¿Cierto? Va a ser 0,56 molar. ¿Sí? Esta puede ser mi opción 1. Entonces, si yo quiero preparar 1 litro de solución amortiguadora, yo voy a poner 0,56 moles de NH3 y voy a poner 1 mol de una sal que tenga ese NH4, ¿cierto? Podría ser el cloruro de amonio. ¿Sí? Entonces veamos, para preparar esa solución, si yo ya quiero saber en gramos cuánto tendría que poner, puedo calcular fácilmente, ¿no es cierto? 1 mol de NH3 pesa 14,3, 17 gramos. ¿Cierto? 0,56 por 17 me da 9,52 gramos de NH3.
Y ahora veamos de cloruro de amonio. Una mol de cloruro de amonio pesa 14 más 4 más el cloro, que me parece que es 35,5. Sí, 35,5. 53,5 gramos. ¿Cierto? Una mol de cloruro de amonio pesa 53,5 gramos, entonces tendría que poner 53,5 gramos de cloruro de amonio y 9,52 gramos de NH3. Sí. Si hago eso, voy a conseguir una solución amortiguadora de pH 9. Sí, podemos comparar. Entonces, 9,52 gramos representan 0,56 moles de NH3, ¿no es cierto? Y 53,5 gramos de cloruro de amonio van a representar una mol de cloruro de amonio. Por lo tanto, aquí voy a tener una mol de cloruro y una mol de NH4. Ahora, como está en 1 litro, tengo estas concentraciones, concentración 1 molar de NH4 y concentración 0,56 molar de NH3. Y si calculo el pH con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, sería pH es igual a pKa menos logaritmo de 5,6 por 10 a la menos 10 más el logaritmo de la base, que en este caso sería 0,56 sobre la concentración del ácido, que sería 1. Y veamos cuánto nos sale ese pH. Menos logaritmo de 5,6 por 10 a la menos 10. Más logaritmo de 0,56 dividido para 1. ¿Sí? Y si hacen ese cálculo, me da un pH de 9, lo que estaba buscando. ¿Sí? Ahora alguien puede decir, no, yo no quiero trabajar con estas concentraciones. Yo quiero una concentración que sea 1 molar o 0,1, hagámosle más difícil todavía. Que sea 0,1 molar de NH3 o 0,2 molar, pongamos, de NH3. ¿Cuál debería ser la concentración de este NH4? Le despejamos de esta relación. ¿No es cierto? Entonces la concentración de NH4 va a ser igual a la concentración de NH3 dividido para 0,56. ¿Cierto? Esto me da una concentración de NH4 de 0,2 para 0,56. De 0,36 molar. 35,7. 0,357 molar. Sí, entonces esa puede ser la opción 2. ¿Cierto? La concentración del NH3 va a ser 0,2 molar y la concentración de la sal de amonio va a ser 0,357 molar. Sí, veamos. Con la opción 2. Entonces, el NH3 habíamos dicho que yo quiero que sea 0,2 molar. Y el NH4, la sal de amonio, tiene que ser entonces 0,357 molar. ¿Sí?
Y digamos que yo quiero preparar ya no 1 litro de solución, sino que quiero preparar medio litro de solución. 500 mililitros de solución. ¿Qué masa tendría que poner de los dos compuestos? Entonces simplemente tengo que calcular, ¿no es cierto? Si quiero 0,5 litros de solución y quiero que esta solución, entonces para el NH3, quiero que esta solución tenga una concentración 0,2 molar. Necesito que tenga 0,2 moles por cada litro. Y yo sé que 1 mol pesaba, 14 y 3, 17 gramos. ¿Cierto? Entonces, yo necesito ponerle a esos 500 litros 1,7 gramos de NH3. ¿Cierto? Y ahora veamos para la sal de amonio, que sería el NH4, pero como yo no puedo tener el amonio solo, no vienen frasquitos solo de NH4, ¿cierto? Sino que vienen como sal. Por ejemplo, bromuro de amonio, para hacerle diferente la cosa. Entonces yo de esta sal de bromuro de amonio, ¿cuánto debería poner? Yo necesito tener una concentración de 0,357 molar por cada litro, moles por litro, perdón. Y 1 mol de bromuro de amonio va a pesar 14 del nitrógeno, 4 del hidrógeno y el bromo pesa 80 gramos. Aquí pesa 98 gramos. ¿Cierto? Entonces yo necesitaría poner 17,5 gramos de esta sal de NH4Br. ¿Sí? Con eso también voy a alcanzar una solución amortiguadora de pH 9. Ahora, estas opciones que yo pongo aquí tienen que ser coherentes, ¿no es cierto? Es decir, en la práctica yo debo poder preparar esa solución. Digamos que a alguien se le ocurre poner una solución que tenga una concentración de la sal 10 molar. Entonces el amonio va a ser 5,6 molar. Sí, ahí todavía estaríamos manteniendo la relación de 0,56. ¿Cierto? Si dividen la concentración de la base sobre la concentración del ácido, sigue siendo 0,56. Pero veamos cuál sería el problema de esto. Digamos que quiero preparar 1 litro de esta solución. ¿Cierto? Entonces ahora la concentración del NH3 va a ser 5,6 molar. Y la concentración del NH4, digamos que es una sal de bromuro, va a ser 10 molar. Sí, y si quiero 1 litro de la solución, entonces para 1 litro, ¿cierto? 1 litro de solución para el NH3. 5,6 moles por litro y 17 gramos por mol. Tendría 17 por 5,6,
tendría que disolver 95,2 gramos de NH3 y de la sal necesitaría 10 moles por litro y cada mol pesaba 98 gramos. Una mol de la sal pesa 98 gramos, ¿cierto? Entonces tendría que disolver 980 gramos de la sal más 95,2 gramos de NH3 en 1 litro de agua. ¿Cierto? Eso ya no es tan fácil porque nos va a quedar aquí el litro de la solución. Como tengo que disolver todo esto de la sal, ya no nos va a quedar una solución. ¿Cierto? Porque el sólido va a ser un montón y no vamos a tener suficiente solvente para disolver eso. Entonces ahí eso, en la práctica no voy a poder formar esa solución. ¿Cierto? Entonces de esta de aquí ya no sería una opción coherente. Sí. En cambio tomo una concentración muy baja, esa solución amortiguadora no va a tener el suficiente poder amortiguador, ¿cierto? Imagínense si pongo 0,001 molar, ¿cierto? Y esta tendría 0,000, me parece que algo así sería, 56 molar. Sí, también sigo manteniendo la relación. No, se me fue un 0. 0,0156. Sí, sigo manteniendo esta relación de acá, pero el poder amortiguador de esta solución va a ser demasiado bajo. Sí, entonces aquí ya para decidir cómo formar esta solución amortiguadora ya necesitamos tener algo de criterio. Veamos. Hagamos un ejercicio, hagan ustedes un ejercicio, el ejercicio que está planteado en el libro. ¿Qué es el ejercicio? Es más, les comparto aquí. 15.3 puede ser. No, estamos ya en el capítulo 16, ¿no es cierto? Aquí, veamos, nos dice, ¿cómo prepararía 1 litro de amortiguador o solución amortiguadora de bicarbonato con un pH 10-10? Usted podría usar ácido carbónico, hidrógeno, carbonato de sodio o carbonato de sodio. Sí, entonces, primero tienen que escoger cuál de estos 3 compuestos van a usar. Necesitan 2, ¿no es cierto? Puede ser el par ácido carbónico, carbonato ácido, o pueden utilizar el carbonato ácido con el carbonato. Y después de decidir eso, calculan cuál es la relación y cuál sería el peso que deberían poner o la masa que deberían usar para 1 litro de solución. Entonces nos dice, utilice la tabla 15,5 para volver los valores de K, ¿cierto? Y si ustedes van a la tabla 15.5, veamos si aparece por aquí. Ahí van a encontrarle al ácido carbónico.
¿cierto? Sí. Aquí están las constantes de ese ácido. Entonces, en la primera opción, el ácido carbónico es el ácido y el carbonato ácido es la base. En la segunda opción, el carbonato ácido es el ácido y el carbonato es la base. Entonces, primero deberían escoger cuál de esos dos pares conjugados van a utilizar y después encontrar la proporción y las masas de esos compuestos. Sí, entonces dejémosles, ¿cuánto será? Para que descansen un poco, unos 15 minutos. Hasta las 3:10, hasta las 3:25. Sí, para ver cómo les va y si tienen alguna pregunta sobre esto. Entonces ahí les dejo el ejercicio de práctica. Nos vemos a las 3:25, chicos.
Veamos cómo les fue, chicos. Entonces, queremos una solución amortiguadora de pH 10.10. ¿Quién nos explica cómo? ¿Quién se anima? Yo, profe. Muy bien, gracias, Justin. Igual usted también creo que ya casi no va a dar examen. A ver, entonces, primero, ¿cuál de las dos pares conjugados vamos a utilizar? El H, HCO3. El HCO3, este de acá. Sí, Perdón, el segundo, este de acá. ese es el ácido que tomaríamos, sí. Ya, entonces, aquí está la constante del ácido, ¿cierto? Cuando le sacó el menos logaritmo a este, ¿cuánto le salió? 10.319. 10,32. Sí, y tal vez le sacó al de acá arriba también. Sí, sale El feca. 6.377. 6,37. ¿Cierto? Entonces así, primero ya podemos elegir cuál está más cercano del 10-10 y me dice Justin que es el segundo. Si hubiéramos escogido este de acá, nos va a dar una relación entre el ácido y la base demasiado grande. Y eso en la práctica sería imposible de elaborar, ¿cierto? De preparar esa solución. Entonces, sería el carbonato ácido con el carbonato, ¿cierto? Y en este caso, las sales que me daban, déjenme volver. Yo ya me pasé. Entonces, las sales que me daban, vemos en un ratito, ahí, eran estas de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué sales utilizaría, Justin? El Na2CO3. Este, ajá, ¿y cuál otra? Tiene que utilizar dos. Este de acá, ¿y cuál más? Únicamente ese con el ácido sería uno. Sí, con el NaHCO3. Entonces, cuando ponemos estas dos bases, ahí vamos a tener el ácido débil y la base conjugada. ¿Cierto? Entonces, ahora déjenme sacar la pizarra para resolverle. Entonces, utilizaríamos el NaHCO3 y el Na2. Pongámosle con otro color. Y el Na2CO3. ¿Cierto? Las dos son sales. Cuando les ponemos en la solución, vamos a tener aquí 2 sodios más carbonato. Y esta de acá arriba, vamos a tener un sodio más HCO3. ¿Cierto? Entonces aquí tendríamos, esta sal nos daría el ácido y esta sal de acá abajo nos daría la base para que se forme la solución amortiguadora. ¿Cierto? Entonces esta nos da la base, sería en este caso la base conjugada de este ácido débil. Y entonces nosotros tenemos de esta ecuación de Henderson-Hasselbalch
¿cierto? Y queremos un pH de 10,10. Y esto sería igual, entonces, Justin, ayúdeme a cuánto. Menos logaritmo y la constante, ¿cuánto era? 4.8 por 10 a la menos 11. Por 10 a la menos 11. Más el logaritmo. La base en este caso sería, puedo cogerle el carbonato o la sal, como quieran. Le voy a poner el carbonato y el ácido sería el HCO3, pero ya sabemos de qué sales viene. Entonces, esta relación del carbonato con el ácido, ¿cuánto le dio? El final ya 0.6. 0,6. Muchas gracias. Entonces, ¿qué concentraciones escogió usted para el carbonato y para el HCO3? ¿Qué Para el concentración? carbonato 0.6 molar y el HCO3 1 molar. Para el HCO3 1 molar. Entonces, si ustedes ven la relación, ¿cierto? Del carbonato que me dice que es 0,6 molar y el ácido es 1 molar. 0,6 para 1 me da esta relación que tenía aquí, que buscaba. ¿Cierto? Y ahora finalmente para ver la masa que necesito para esa solución de 1 litro. Entonces, ese carbonato viene, este de aquí va a venir del Na2CO3, ¿no es cierto? A2CO3. Entonces, ¿qué masa del Na2CO3 le salió? A ver, déjenme. Entonces tengo 63.6. Na2CO3. Necesito 0,6 moles por litro, ¿no es cierto? 0,6 moles por 1 litro, ¿cierto? Y una mol pesa ¿cuánto le pesa una mol el sodio? 106 gramos. 106 gramos. Muchas gracias. Y entonces me dijo que esto le salía 50, ¿cuánto era? 63.6. 63,6 gramos del Na2CO3. Y por otro lado, déjenme ver dónde es. Aquí. Tenía este ácido que necesito 0,1 molar. Perdón, 1 molar. Y este ácido venía de esta sal, ¿cierto? Del carbonato ácido de sodio. Entonces, necesito 1 mol de este compuesto por cada litro para tener una concentración 1 molar. Y 1 mol, ¿cuánto pesa? 84 gramos. 84 gramos y entonces voy a necesitar 84 gramos de NaHCO3. ¿Sí? Pongo estas masas en 1 litro o hasta que, para formar una solución de 1 litro, ¿cierto? No va a ser 1 litro, va a ser un poco menos de agua. Y voy a tener una solución amortiguadora con pH 10.10. Muchas gracias, Justin. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Chévere. Bastante claro. Entonces, como no hay preguntas, avancemos un poquito más.
con uno ya casi de los últimos temas que vamos a ver, el penúltimo tema, que está relacionada con las valoraciones o las titulaciones. Sí, y ustedes usualmente ya han hecho alguna titulación o alguna valoración. Usualmente se hacen en el colegio, una práctica de química en el colegio es la titulación de un ácido con una base, o tal vez ya vieron esto en el semestre anterior. Creo que alguien me contaba que vieron la neutralización o la titulación de un ácido con una base. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver un poco más qué es lo que pasa en este proceso de neutralización o en este proceso de titulación. Sí, entonces en una valoración o titulación, lo que hacemos es que utilizamos una disolución de concentración conocida para encontrar la concentración de una solución que no sabemos, ¿cierto?, qué concentración tenga. Entonces, ponemos esta solución de concentración conocida a una solución que no conocemos la concentración hasta que se complete esa reacción y se neutralice en esas sustancias, ¿cierto? Entonces, para que se dé esta reacción de neutralización, usualmente tenemos un ácido y una base. Sí, entonces, si nosotros queremos averiguar la concentración de la base, vamos a utilizar un ácido. Si queremos averiguar la concentración del ácido, vamos a utilizar una base con concentración conocida. ¿Hasta cuándo se termina esta reacción de valoración o de neutralización? En el punto de equivalencia, ¿cierto? Es decir, cuando todos los hidrógenos o los protones del ácido se han neutralizado con los OH de la base. Sí. Y para saber cuándo alcanzamos este punto de equivalencia, utilizamos un indicador, que es una sustancia que cambia de color en ese punto de equivalencia, es decir, cuando se ha completado esa reacción de neutralización. Entonces, aquí usualmente está el equipo que se utiliza para las titulaciones o las valoraciones. ¿Cierto? Entonces, acá tenemos, en este caso, una solución de ácido con concentración desconocida. Ácido con concentración desconocida. ¿Cierto? Y tenemos en ese Erlenmeyer. Y en ese ácido hemos puesto unas gotas de un indicador. El indicador que nosotros vamos a utilizar va a depender del ácido y de la base que estemos usando para esa titulación. Sí. El más conocido, ¿se les viene a la mente algún indicador que se utiliza? Si alguien ha hecho esta práctica. Fenoftaleína. Ajá, la fenoftaleína, gracias Juan, es la más conocida, ¿no es cierto? Entonces la fenoftaleína, cuando está en una solución ácida, es incolora. Y cuando pasa a ser básica, la fenoftaleína cambia de color y se vuelve rosadita. Entonces vamos a ver por qué hay ese cambio de color. Entonces en ese matraz ponemos que tenemos un ácido de concentración desconocida, ponemos unas gotas de fenoftaleína. Y en este instrumento que se llama una bureta, que es un instrumento volumétrico, ¿no es cierto?, que nos ayuda a medir volúmenes exactos, ponemos una base que tiene una concentración conocida. Entonces,
abrimos esa llave que está ahí y empiezan a caer las gotas de la base. Las gotas que tienen la base disuelta, ¿no es cierto? Y esa base empieza, esos OHs de la base empiezan a neutralizar los protones del ácido. Y cuando se completa esa reacción, es decir, cuando todos los hidrógenos del ácido han sido neutralizados con los OHs de la base, se alcanza este punto de equivalencia y ahí la solución cambia de color. ¿No es cierto? Y se vuelve rosadita, ahí está. Entonces, justo en ese punto, nosotros sabemos, gracias al indicador, cuándo se ha alcanzado ese punto de equivalencia. Sí, ahora, nosotros hemos visto que tenemos ácidos fuertes, ácidos débiles, bases fuertes y bases débiles. Sí, entonces la primera valoración que vamos a ver el día de hoy, y con eso terminamos la clase, no, ya me queda poco, veamos, es una valoración ácido fuerte, base fuerte. Por ejemplo, un ácido fuerte. Alison, ayúdeme con un ácido fuerte. Ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico y que nosotros le vamos a valorar con una base fuerte. En este caso ya está ahí la base fuerte con hidróxido de sodio. ¿Sí? Pero acuérdense que también nosotros tenemos ácidos débiles o bases débiles. Eso vamos a ver después. Entonces aquí lo que están reaccionando es el ácido que estaría en el recipiente, en el matraz, ¿no es cierto? Con la base que está en la bureta. Entonces, en esta reacción, tendríamos, la reacción sería esta que está aquí, el hidróxido reacciona con el ácido y forman agua y cloruro de sodio, ¿cierto? Entonces, este cloruro de sodio, en verdad, lo que se está neutralizando en las reacciones de neutralización, lo que pasa es que este OH que le da la característica básica a la solución, se neutraliza con este hidrógeno de ese ácido, o con este protón de ese ácido fuerte y forman una molécula de agua. Ahí se han neutralizado esas sustancias. Y como consecuencia de esa reacción, tenemos agua y tenemos una sal, ¿cierto? El cloruro de sodio. Entonces, en la solución, si graficamos esto, no necesitamos graficar porque por ahí estaba. Me regreso a la diapositiva anterior. ¿Cierto? Entonces, imagínense que aquí tenemos protones y cloruros, ¿no es cierto? Ácido clorhídrico. Y estamos poniendo OHs y sodios, hidróxido de sodio. Entonces, cuando se mezclan las dos soluciones, tengo un volumen más grande, ¿no es cierto? Este H se ha unido con el OH y forman una molécula de agua y tenemos el cloruro de sodio. Y ese cloruro de sodio, ¿se acuerdan qué pH tenía? Una solución. Entonces aquí cuando ya está neutralizado, ¿qué nos queda? Nos quedan moléculas de agua, ¿no es cierto? Y además nos quedan iones cloruro e iones sodio. Esos iones sodio no reaccionan con el agua nuevamente y esos iones cloruro no reaccionan con el agua nuevamente. Entonces, en el punto de equivalencia, cuando todos los hidrógenos que tenían acá se han neutralizado con OHs que venían de la base,
solo vamos a tener iones cloruro e iones sodio que no vuelven a reaccionar con el agua. Y entonces el pH de esa solución va a ser neutro, ¿no es cierto? Va a ser 7. El pH va a estar dado solo por la autoionización del agua. Entonces, veamos paso a paso qué es lo que va pasando. Entonces, en un inicio, ¿cierto? Cuando tengo el solo ácido en el matraz y aún no he empezado con la valoración, digamos que para entender qué es lo que pasa, digamos que nosotros sabemos cuál es la concentración de ese ácido. Sí, solo para entender qué es lo que está pasando en ese proceso. Entonces, aquí tengo este matraz, ¿cierto? Tengo 25 mililitros. 25 mililitros de ácido clorhídrico. Sí, entonces ahí, cuando recién empiezo la valoración. Entonces, en esos 25 mililitros, 0,1 molar de ácido clorhídrico, si yo saco el pH de esa solución que tengo en el matraz, ¿cierto? El pH va a ser menos logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno, y los iones de hidrógeno, en ese caso, la concentración de iones de hidrógeno va a ser 0,1 molar, ¿cierto? Porque es un ácido fuerte. Entonces, el pH de esa solución que está en el matraz, en un inicio, va a ser 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que está aquí? Ahora, empiezo a agregar sodio, hidróxido de sodio. Cuando abro la llavecita de la bureta, ¿cierto? Y aquí si ven que se va graficando cuántos mililitros de hidróxido de sodio voy agregando. Entonces, a medida que voy agregando hidróxido de sodio, por ejemplo, aquí he agregado 10 mililitros de hidróxido de sodio, ¿cierto? Ese OH del hidróxido de sodio va a empezar a neutralizar los hidrógenos que tengo aquí y el pH va a empezar a variar, ¿sí? Cuando he agregado 10 mililitros de hidróxido de sodio, el pH va a ser 1,37. Cuando he agregado 22 mililitros de hidróxido de sodio, el pH va a ser 2,20. Y ahora, ¿cuándo se han neutralizado esos 25 mililitros de ácido clorhídrico? 0,1 molar. Cuando he agregado 25 mililitros de hidróxido de sodio, 0,1 molar. Sí, si ven aquí, el hidróxido de sodio que estoy usando tiene una concentración 0,1 molar. Entonces, en ese punto de equivalencia, el pH va a ser 7. Si yo sigo agregando hidróxido de sodio, ¿cierto? Por ejemplo, 40 mililitros, ahora el pH se va a volver ácido, ¿cierto? Si ven, el básico, perdón, aquí con 40 mililitros de hidróxido de sodio, el pH ya va a ser 12. Entonces, yo puedo calcular el pH en cada punto de esta curva. Sí, veamos. Con eso terminamos. Entonces, veamos qué pasaría. Por ejemplo, en este punto, cuando he agregado 20 mililitros de hidróxido de sodio, 0,1 molar. Solo para que tengan claro qué es lo que estamos haciendo. ¿No es cierto? Aquí, en un inicio, tenemos solo el ácido clorhídrico. ¿Cierto? Aquí tenemos 25 mililitros. 0,1 molar de ácido clorhídrico. Y el pH de ese ácido es 1. Entonces,
empezamos la valoración y por aquí empieza a caer el hidróxido de sodio, ¿cierto? Que va a empezar a neutralizar ese ácido clorhídrico. Entonces, veamos qué pasa cuando hemos agregado 20 mililitros de NaOH. ¿Cuál va a ser el pH de esta solución? ¿Cómo encontramos eso? Veamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la reacción que se está dando va a ser el ácido clorhídrico que le estaba poniendo con amarillo, ¿no es cierto? ¿Para qué? El ácido clorhídrico que está en el matraz está reaccionando con el hidróxido de sodio que está en la bureta, ¿cierto? Y se está formando agua más cloruro de sodio. Sí que es una sal. Y esta sal, como está en solución, en verdad va a estar como iones. Yo le puedo escribir como iones o como sal. Dejémosle como sal. Entonces, inicialmente yo había dicho que en este matraz yo tengo 25 mililitros de ácido clorhídrico, 0,1 molar. ¿No es cierto? Entonces, en un inicio, ¿cuántas moles tengo de ácido clorhídrico? En esos 25 mililitros, 0,1 molar, ¿cierto? Para calcular las moles sería 0,025 litros. Tengo 0,1 mol por litro. Entonces, yo tengo 0,0025 moles de ácido clorhídrico. Sí, en ese matraz. Entonces, yo tengo 0,0025 moles. Bueno, ya no le pongo moles. Ahora, aquí he agregado, queremos ver qué pasa cuando hemos agregado ya 20 mililitros de hidróxido de sodio. ¿Cierto? Entonces, aquí hemos agregado 20 mililitros de NaOH y este NaOH tenía una concentración también 0,1 molar. ¿Cierto? Entonces, en esos 20 mililitros que tienen una concentración de 0,1 molar, es decir, 0,1 moles por litro, tengo 0,02 moles de NaOH. Sí, eso es lo que tengo para que se dé esa reacción. Entonces, se juntan las dos soluciones, aquí se mezclan y se da la reacción. ¿Y qué es lo que va a pasar? Aquí tengo un reactivo limitante, ¿no es cierto? Mi reactivo limitante, si ven los coeficientes estequiométricos, aquí es 1. No se olviden que la reacción siempre debe estar igualada. ¿Cierto? Entonces, por cada mol que reacciona de ácido clorhídrico, yo necesito 1 mol de hidróxido de sodio. Para que reaccione todo este ácido clorhídrico, yo necesitaría 0,0025 moles de hidróxido de sodio, pero no tengo eso, tengo un poco menos. Entonces, este de acá va a ser mi reactivo limitante. ¿Cierto? Entonces va a reaccionar todo el hidróxido de sodio y va a poder reaccionar solo con 0,0020 moles de ácido clorhídrico. ¿Sí? 0,0005 moles se quedan sin reaccionar y van a producir 0,00
20 moles de cloruro de sodio. Y de agua también, ¿no es cierto? Pero como el agua está en estado líquido, ¿cierto? Estas moles adicionales que se producen en verdad no nos van a alterar en nada la concentración de la solución. Entonces, esta es la reacción que se está dando. Y al final de la reacción, ¿qué tenemos? Al final de la reacción me quedan 0,0005 moles de ácido clorhídrico, 0 moles de hidróxido de sodio. Bueno, el agua nos queda 0,0020 moles más de lo que teníamos en un inicio. Y el cloruro de sodio nos queda 0,0020 moles también. Ahora, esta sal ya no va a reaccionar con nada, ¿no es cierto? A la final nos quedan 0,002 moles de sodio, 0,002 moles de cloruro, y ahí se quedan en la solución, sin hacer nada más. Y nos queda todavía algo de ácido clorhídrico, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el pH de esa solución que nos queda de esta solución final? ¿Cierto? No le pongamos con amarillo, sino con negro. Entonces, al final, el volumen de la solución va a ser los 25 mililitros que teníamos del ácido clorhídrico, más los 20 mililitros que tenemos que pusimos de hidróxido de sodio, ¿cierto? El volumen final va a ser entonces 45 mililitros. Y en esos 45 mililitros lo que nos quedan es 0,0005 moles de ácido clorhídrico. Entonces, la concentración que voy a tener al final del ácido clorhídrico va a ser 0,0005 moles por 0,045 litros. ¿Cierto? Y esto va a ser igual a 0,0005 dividido para 0,045. Me queda una concentración 0,011 molar de ácido clorhídrico. ¿Sí? Y esto nos va a dar el pH de la solución. ¿No es cierto? En mi solución final solo me queda un poco de ácido clorhídrico. Entonces, si ustedes se acuerdan, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Se va a romper en protones y en cloruros. Y la concentración final va a ser 0,011 molar de protones y 0,011 molar de cloruros. ¿Qué es lo que me queda del ácido? ¿No es cierto? No se olviden que aquí también tengo esta sal que tendría que sumarle a este cloruro. Sí, pero en este caso, como el cloruro no vuelve a reaccionar con nada, no me importa. Sí, el pH aquí está dado por esta concentración de iones de hidrógeno. ¿Cierto? Entonces, el pH final de esta solución sería... pH va a ser igual a el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno, que es 0,011 molar. ¿No es cierto? Entonces, el pH final va a ser 1,95. ¿Cierto? El pH cuando se... pH va a ser 1,95 o 96. ¿Sí?
aproximamos. Entonces, cuando hemos agregado 20 mililitros de hidróxido de sodio, alcanzamos ya un pH de 1,96. Y si ven, todavía no se ha neutralizado todo el ácido que yo tenía en un inicio, ¿cierto? Me sobró un poco. Entonces, todavía no llegamos al punto de equivalencia. Sí. Estaríamos aquí. Aquí, ¿cierto? Cuando hemos puesto 20 mililitros de hidróxido de sodio. ¿Sí ven? Alcanzamos un pH de 1,95, como acabamos de calcular. Creo que se me acabó el tiempo. Entonces, la siguiente clase vemos qué pasa aquí y qué pasa acá. ¿Sí? Listo, chicos. Muchas gracias. Nos vemos el lunes. No se olviden que el lunes es la prueba. No se olviden de subir el deber. Sí. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Buen día. Chao.